Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa estelar Hablemos de la Biblia. Un programa que proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Muchas gracias por su fiel sintonía. Para hoy, nuestro estudio será túnicas literales y espirituales. Sin embargo, como es costumbre en nuestro programa, vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de ti, Padre, para desgranar todas estas hermosas verdades. Estamos en audiencia santa ante la majestad del cielo. Impresionannos, ilumínanos y que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, pueda hacer que nuestros corazones sean fecundos y receptivos para recepcionar tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Túnicas literales y espirituales. En el tema de hoy estaremos estudiando un principio fundamental de interpretación bíblica. Por eso, el principio se desglosa de la siguiente manera. Estudiaremos un principio de interpretación profético llamado el principio de lo literal y lo espiritual. La síntesis de este principio, lo que ocurrió con el Israel literal y local en el Antiguo Testamento, se cumplirá en el tiempo del fin con el Israel global y espiritual. Es decir, aquello que era literal y local en las profecías tipológicas del Antiguo Testamento se debe interpretar espiritual y globalmente en la era del cumplimiento. Esta es la ley que se conoce como literal, espiritual, literal. En el Antiguo Testamento las cosas eran literales. En la dispensación del Espíritu Santo se debe comprender espiritualmente. Cuando lleguemos al cielo, lo que es literal y lo que es espiritual se unirán. Esto nos sirve como telón de fondo para nuestro estudio de hoy, cuando hablaremos acerca de las túnicas literales y espirituales. Y comenzaré mi estudio con una pregunta. ¿Cuál es el manto de Dios? Y para ello vamos a citar la palabra del Señor en el libro de Salmos, el capítulo 104, versículos 1 y 2. Y allí nosotros contestaremos a la pregunta. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortura. Es hermoso, es impresionante, pero podemos deducir de este versículo que el manto de Dios es simplemente una hermosa cobertura de gloriosa luz que envuelve a Dios. Dios se cubre de luz como de vestidura. Es decir, ese es el manto de Dios. Sin embargo, en la palabra del Señor también se mencionan otros ejemplos que tienen que ver con esta vestidura gloriosa de luz. Así, por ejemplo, si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 12,
en el versículo 1 encontramos una definición, una descripción hermosa en cuanto a la iglesia del Señor. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer vestida del sol. Vea qué interesante. Esta mujer, que es una mujer pura, que tipifica o representa a la iglesia de Dios, es una mujer que está vestida. Ahora, ¿cuál es la cobertura de esta mujer? Está vestida del sol. Cristo es el sol de justicia, es decir, la justicia de Cristo cubre o le da cobertura a la iglesia del Señor. Nótese, sin embargo, que en la palabra del Señor taxativamente se dice que esta mujer está vestida, completamente vestida del sol. No es una mujer que está semidesnuda o que está totalmente desnuda, pues esta mujer no es desvergonzada porque es la novia de Cristo. Otro ejemplo que tenemos acerca de ese manto glorioso de luz lo encontramos en el libro de Daniel. Es interesante que en el capítulo 7 el profeta hace una descripción del Hijo de Dios cuando llega ante el anciano de días. Y la descripción que hace es que sus vestidos eran blanco como la nieve, resplandeciente. Otro ejemplo muy hermoso de cobertura de luz tenemos en el caso de la transfiguración de Cristo. Y para ello iremos a San Mateo 17, versículo número 2. Dice de la siguiente manera, Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nuevamente aquí tenemos una cobertura gloriosa. Ahora, la pregunta que surge sería la siguiente: ¿qué representa ese manto glorioso de Dios? Y para ello iremos al libro de Isaías 61 y leeremos el versículo número 10. ¿Qué representa el manto glorioso de Dios? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Puedes notar allí un paralelismo muy hermoso. Vestiduras de salvación y manto de justicia. ¿Qué representa el manto glorioso de Dios? Representa su perfecta justicia que ha sido imputada al pecador. Tenemos aquí vestiduras de salvación y mantos de justicia. En la palabra del Señor se dice que Jehová es justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Estamos hablando de una justicia que nos es impuesta, que nos es acreditada. Una justicia que no está en nosotros. Por el contrario, está fuera de nosotros. Tenemos que buscarla y esa justicia la encontramos en la persona maravillosa de nuestro Dios. Un versículo muy hermoso en el Antiguo Testamento, en Isaías 43, 7, nos dice cuál fue el propósito de Dios cuando fue creado.
todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De esto podemos deducir, mis hermanos, que cuando Dios creó al hombre, de acuerdo a la palabra del Señor, a su imagen y semejanza, Dios creó al hombre para que éste reflejara la gloria de Dios. Para gloria mía los he creado, para reflejar el carácter de Dios. Sin embargo, conocemos que el pecado estropeó la obra perfecta de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un manto, con una cobertura de luz. Sin embargo, después que el hombre pecó, dice la palabra del Señor que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, cuando Dios creó al hombre, el manto de luz y de gloria era un manto literal. Literalmente estaban vestidos de luz, pero esto representaba o simbolizaba la obediencia perfecta que Adán y Eva mostraban hacia la ley de Dios. En la condición de Adán antes de la caída, obviamente el hombre podía ofrecerle a la ley de Dios una perfecta obediencia, por cuanto el hombre dependía totalmente de Dios. El hombre no tenía pecado. El hombre mantenía su justicia por la obediencia a la ley de Dios. Sin embargo, mientras el hombre se mantuviera fiel a Dios, conservaría ese hermoso manto espiritual de justicia y también su manto de luz literal, un manto de luz física. Vean lo que dijimos al principio, que primero es lo espiritual, luego lo literal, y en la tierra nueva lo literal y lo espiritual se juntarán. Cuando Dios creó al hombre, le dio un manto literal, pero también era espiritual. La pareja sin pecado no estaba vestida con mantos artificiales, sino que estaban envueltos con una hermosa envoltura de luz y de gloria, de la misma manera como visten los ángeles del cielo. Y mientras el hombre estuviera viviendo en perfecta obediencia a Dios, este atavío de luz gloriosa estaría revistiéndolos continuamente. Ese era el plan de Dios, que reflejaran la gloria de Dios. Y si ellos hubiesen continuado siendo o permaneciendo fiel a Dios, esa gloria habría continuado envolviéndolos. Sin embargo, el pecado hizo su incursión en este mundo. El hombre desobedeció taxativamente el mandato de Dios y se convirtió en un pecador. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 6. Ahí se describe gráficamente la caída del hombre. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y como resultado del pecado, Dios simplemente despojó al hombre del manto de luz, tanto espiritual como también físico. Ambos mantos fueron quitados del hombre. La primera parte del versículo dice, entonces, de Génesis 3:7 dice, entonces
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ellos sabían que estaban desnudos hasta después de la entrada del pecado. Antes ellos estaban envueltos con una cobertura de luz y ellos no conocían la desnudez. Es interesante que hay un paralelismo con el libro de Apocalipsis cuando Dios habla a la iglesia de la Odisea. Cuando Dios le dice que se cubran para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Es lo que Dios manda a hacer a la iglesia de la Odisea, a cubrirse con el manto de la perfecta justicia de Cristo para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Estos elementos están aquí también en el libro de Génesis. Ambos estaban desnudos. Ese manto de luz física indicaba que el hombre tenía el manto espiritual de justicia. De manera que cuando el hombre pecó, perdió primero su manto de luz espiritual y como resultado también resultó perdiendo el manto de luz física. Pero cuando entró el pecado en el hombre, cuando rompieron su relación con Dios, la luz que los había circuido, que los había envuelto, que los había iluminado, se apartó totalmente de ellos. Y por eso el apóstol Pablo dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la luz inaccesible de Dios. Porque al romper el hombre su relación con Dios, esa cobertura se separó del hombre. Y algo bien interesante, después de la caída del hombre, ocurrió algo que el hombre ha repetido periódicamente como un patrón de conducta durante unos 6,000 años de historia de pecado en este planeta. El hombre se hizo mantos de hojas de higuera y cubrió la desnudez de su cuerpo físico. Vamos a ir a la segunda parte de Génesis 3:7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mis hermanos, esto es algo lamentable. Desde entonces el hombre ha buscado ganarse la salvación a través de crear un propio manto de justicia a su medida. El hombre quiere elaborar a través de la justificación por las obras su propio manto, sus propias vestiduras. En el contexto inmediato, las hojas de higuera representaban el intento del hombre de justificar su pecado. Desde entonces, el hombre está culpando a otros de su propio pecado, de su propia condición pecaminosa. Y eso se ha vuelto algo recurrente en el hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Qué hermoso, mis hermanos, que Dios siempre toma la iniciativa. Dios busca al hombre en su condición antes del pecado, pero también buscó a Adán después del pecado. ¿Dónde estás tú? Es hermoso que el Dios bíblico, el Dios en el cual yo creo, un Dios condescendiente, busca al hombre para salvarlo. Él toma la iniciativa divina. Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice al hombre: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre
comienza a replicarle en el versículo número 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Número 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Ambos tratan de justificarse delante de un Dios santo. Adán culpa a su esposa. La mujer que me diste por compañera. La mujer culpa a la serpiente para finalmente echar la culpa a Dios por cuanto Dios había creado la serpiente. Porque la serpiente solo era un medium que Satanás utilizó para tentar a Adán y Eva. Ambos tratan de justificarse, culpan a otro de sus pecados. De manera que las hojas de higuera representan los intentos vanos y yo diría futiles del ser humano para cubrir la desobediencia. El ser humano comienza a fabricar los mantos de higuera para cubrir la desnudez del alma, pero no se cubre así la desnudez del pecador. No es con la justicia humana que se cubre la desnudez del pecado. Y desde entonces el hombre continúa con una serie de excusas que ofrece por el pecado. Y una de ellas, la más común, es: la carne es débil. Y citan aquel versículo que dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne es enferma. Otro argumento que mucho se usa es: las atracciones del mundo son demasiado fuertes, como si Dios no ha prometido en su palabra que dice: yo infundiré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es Dios quien pone en el ser humano el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque las atracciones del mundo sean fuertes, Dios pone su espíritu en el ser humano. Yo haré que anden en mis mandamientos. Es Dios que nos da una nueva naturaleza espiritual. Por tanto, no podemos excusarnos. Otra excusa es: el diablo me tentó. Mis padres me dieron un mal ejemplo. Nací así. Esa es mi constitución genética. No puedo. Es la mujer o el hombre que me diste de compañero o de compañera. Y algo que se utiliza recurrentemente: crecí en un ambiente difícil, como para echarle la culpa al entorno, al ambiente donde las personas se mueven. Sin embargo, cuando el hombre pecó, se pronunció una sentencia de muerte, porque, mis hermanos, el pecado produce muerte. El pecado proyecta sombras en la blancura astral. El justo es una música y un verso y una flor. El pecado nos separa de Dios. El pecado proyecta sombras, proyecta muerte en la blancura astral de Dios. El pecado causa desnudez espiritual del alma, que lleva a la desnudez física del cuerpo, que finalmente lleva a la desnudez de la muerte. Todo nos lleva a la muerte. Por eso el apóstol Pablo compara la muerte con la desnudez. Después que el hombre pecó, la sentencia es: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
polvo eres y al polvo volverás. La ley exige conformidad absoluta con las exigencias del hombre, pero después que el hombre peca, no puede ofrecer una obediencia absoluta a Dios. Veamos ahora cuál es la situación del hombre. La ley exige una absoluta perfección. Si nosotros no ofrecemos a la ley una absoluta perfección, el resultado es el pecado, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora, si usted transgrede la ley de Dios y peca, entonces la ley exige la muerte del pecador, sencillamente porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado, dice la palabra del Señor, que entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, en el momento mismo de la caída de Adán y Eva, Satanás trató de poner a Dios en un aparente dilema. Trató de ponerlo en lo que nosotros llamaríamos entre la espada y la pared. Noten ustedes el dilema diabólico de Satanás. El dilema de Satanás era este. Le dice a Dios: si tú no castigas, no eres justo. Por otro lado, y si lo castigas, no lo amas. Aquí hay una discrepancia, un aparente conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios. En primer lugar, diré lo siguiente: Satanás es quien causa el problema. Él es la causa de la desobediencia de Adán y Eva. Él causa el problema y finalmente culpa a Dios de su propio pecado o de su propia obra. Y así sucede desde entonces. Lo natural del ser humano es hacer lo malo y culpar a otros. Entonces Satanás causa el problema e inmediatamente trata de acusar a Dios como que Dios es el causante del problema. En segundo lugar, no existe ningún dilema entre la justicia y la misericordia o amor de Dios. Dios, el Dios maravilloso de la Sagrada Escritura, dice la palabra del Señor que Dios es un Dios tanto justo como misericordioso. Dios es justo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y un día se reconocerá la justicia divina. Dios es justo, pero también es un Dios misericordioso. Una cosa no contradice a la otra. Ambos son diferentes aspectos del carácter de Dios. Dios es tanto justo como misericordioso. Son como dos caras de la misma moneda. Es decir, tanto justicia como gracia son aspectos mutuamente incluyentes y no excluyentes. Ahora, después de la caída del pecado, Adán y Eva debían de morir ese mismo día. La sentencia de Dios era: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo a Adán y Eva: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo el mismo día, no dijo 930 años después iba a morir, porque Adán vivió 930 años, sino el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué no murió Adán en ese mismo día? Y es que, hermanos, la palabra del Señor nos da una descripción hermosa de lo que sucedió ese día. En el jardín del Edén, ese mismo día, Jesús ofreció tomar sobre sí la sentencia de muerte que todos nosotros merecemos
y por eso el hombre no murió ese mismo día. En esa ocasión Jesús prometió, ofreció venir a vivir una vida sin pecado en este planeta Tierra. Jesús prometió venir, vivir una vida sin pecado, a favor y en lugar de cada ser humano, por todos los seres humanos que hayamos vivido en este planeta Tierra. Luego también Jesús ofreció tomar sobre sí la sentencia de muerte que nosotros merecemos. Es decir, cuando Jesús vino a este planeta, forjó una vida sin pecado, vivió una vida perfecta en el campamento, en este planeta. Dice la palabra del Señor que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y allí Dios hizo el primer sacrificio. Y ya tú puedes imaginarte la tristeza, el dolor profundo que embargaba el corazón de Adán y Eva cuando Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Es decir, hubo aquí un sacrificio. Hasta entonces Adán y Eva no había visto resultados del pecado, no había visto la muerte. Y cuando vio a ese animal morir cuando fue degollado por el cuchillo, comenzó a entender gráficamente lo que atañe a las consecuencias terribles del pecado. En el mismo instante en que Adán cedió a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios le había mandado que no hiciera, el Hijo de Dios se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo: que caiga sobre mí el castigo. Yo tomaré el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad. La transgresión colocó a todo el mundo bajo la pena de muerte. Pero en los atrios celestiales se escuchó una maravillosa voz que dijo: he hallado un rescate. El rescate fue la persona maravillosa de Jesucristo. Dice una escritora inspirada que el plan de nuestra salvación no fue una reflexión que fue formulada después de la caída del hombre, sino que únicamente en el jardín del Edén fue una revelación de un misterio que había estado oculto desde antes de los tiempos de los siglos, pero que Dios lo reveló en el instante en que Adán y Eva mueren. Ese plan fue trazado en los siglos de la eternidad, pero fue implementado cuando Jesús se ofreció como Cordero perfecto, como rescate. Ahora, el plan de salvación por lo menos formulaba dos cosas. En primer lugar, el Cordero debía ser perfecto, sin tacha, sin mácula. Y también la muerte de ese Cordero debía ser una muerte vicaria o una muerte sustitutiva. Cristo cumple ambas condiciones. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero perfecto, pero también su muerte es una muerte vicaria, es decir, una muerte sustituta en lugar del pecador. Recuerda lo que Dios dijo cuando Adán pecó: yo tomaré el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Ahora es interesante
decir que Dios nos creó a todos los seres humanos. Ni tú ni yo pedimos venir a este planeta. Es decir, finalmente Dios es responsable por cada uno de nosotros. Dios es responsable de nuestra existencia. Nosotros no escogimos venir a este planeta, pero tengo buenas nuevas de salvación para ti. Pero sí podemos escoger cómo salir de este mundo de pecado. Podemos escoger nacer en este mundo. Podemos escoger cómo salir de este mundo de pecado. Ahora, si Jesús no hubiera provisto un camino de escape, entonces podríamos quejarnos. Usted no escogió entrar al mundo, pero sí puede escoger cómo va a salir. Dice la palabra del Señor que todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo fue el creador de todas las cosas. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Padre y el Hijo son coeternos. Siempre han existido. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero Jesús es también un sacerdote sin mancha. En el Antiguo Testamento, cuando el penitente venía ante el atrio para cierto tipo de sacrificio, debía de traer un cordero que fuera sin mancha y sin contaminación. La vida de Jesús fue una vida perfecta. Cristo vivió su vida perfecta como cordero en el campamento. Jesús tenía que hacer dos cosas. Número uno, vivir la vida perfecta que la ley nos exige y también morir la muerte que nosotros debemos de morir. Y Jesús cumplió ambas cosas. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Jesús pasó por el mismo camino que nosotros y venció a cada paso. Jesús tejió el manto de justicia que ofrece imputarnos. Dice la palabra del Señor que por eso Cristo vino a este mundo. Él vino y tabernaculó. Vivió entre nosotros, llegando a ser carne de nuestra carne. Llegó a ser uno como nosotros, semejante a sus hermanos. El misterio de la piedad. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó en el griego es skenó. Quiere decir, plantó su tienda, vivió, moró entre el ser humano, vivió con nosotros. En ese momento, cuando se oyó en Belén aquel canto glorioso de los ángeles que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, Cristo había venido como un inocente niño que nació en un ambiente horrible, un ambiente de pobreza extrema, tosco y horrible fue el ambiente que rodeó al Salvador. Cuando Jesús vino a este planeta Tierra, Jesús volvió el cetro a las manos de su Padre. El generalísimo del cielo, el comandante de las huestes angelicales, vino a este mundo como un niño indefenso. Vino a este frío y oscuro mundo para alcanzarnos y para tejernos un manto de luz que finalmente pudiese cubrir nuestra vergüenza de nuestra desnudez producida por el pecado. Durante su vida perfecta, Jesús se atavió de un manto hermoso, puro y costoso.
y eso representaba su vida perfecta. Jesús vino al campamento, vino a esta tierra a donde nosotros vivimos, pero por su vida perfecta, Jesús tejió el manto que luego nos ofrece a nosotros sin costo alguno porque Él lo pagó. Este es un trueque sublime. Dios nos ofrece el manto sin costo alguno porque Él ya lo pagó. Este manto lo tejió para que cada ser humano en el planeta Tierra lo pueda tener sin excepción alguna. Dice la palabra del Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo engaño, ni se halló, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por eso Pablo puede decir taxativamente en 2 Corintios 5:21, una declaración paulina por demás fascinante. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios el Padre lo hizo pecado. Dios imputó en él, dice la palabra del Señor, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al inocente Cordero de Dios le fue imputado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, no debemos albergar ni la menor duda en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Jesús vivió una vida perfecta en lugar de cada ser humano que haya vivido. Jesús con su vida satisfizo todas las demandas de la ley en nuestro lugar. De manera, mis hermanos, que por cada acto de obediencia de Jesús, Jesús iba añadiendo como un pequeño hilo a su manto perfecto de justicia. Su muerte vicaria llegó a ser la muerte nuestra. Jesús murió por nosotros, una muerte vicaria, es decir, por el ser humano. Veamos lo que ocurrió en el principio. El hombre peca, pierde su manto de luz espiritual y como resultado queda espiritualmente desnudo. Pierde su manto físico y queda físicamente desnudo, condenado a la desnudez de la muerte. Pero Jesús toma nuestro lugar, vive una perfecta obediencia y teje un manto de luz que está disponible para nuestras vidas. Jesús carga nuestros pecados, a Él se le imputan nuestros pecados. Jesús toma nuestra desnudez espiritual y se hizo pecado y por eso quedó físicamente desnudo en la cruz del Calvario. Estoy seguro que tú has visto muchas películas horribles de Hollywood. Sin embargo, creo que a ningún guionista, ni a George Lucas, ni a cuanto director de cine se le pueda ocurrir, creo que nunca habría creado un libreto tan horrible como para crear un héroe y luego hacer que ese héroe pueda pender de la cruz, que muera de manera ignominiosa, que sea escupido, que sea ultrajado, que sea escarnecido.
y que pueda pender literalmente desnudo, sufriendo la vergüenza de su desnudez. Mis estimados hermanos, dice la palabra del Señor que Jesús sufrió la vergüenza. Y la desnudez literal de Jesús ocurrió para que literalmente y espiritualmente tú y yo seamos vestidos de su perfecta justicia. Porque Dios quiere volver a poner esa hermosa cobertura de luz gloriosa que tenía Adán y Eva. Vamos a ir al libro de Juan. Estaremos en el capítulo 19, versículos 23 y 24. Y ahí veremos la muerte de Cristo, cómo pendió desnudo. San Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Dice la palabra del Señor: tomaron sus vestidos. También su túnica, la cual era sin costura. Jesús pendió desnudo desde la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí hay muchas interrogantes. Hay muchas cosas que podemos decir de este versículo. Y mis hermanos, cuando Cristo estuvo colgado en la cruz, Cristo fue maldito delante de su Padre. Por eso el Padre tuvo que separarse momentáneamente de él. Aunque estaba cerca de él, pero el odio que Dios siente por el pecado es tanto que hay un abismo inseparable. Por eso Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aunque el Padre estaba cerca del Hijo, el pecado produce sombras. El pecado proyecta proyecta muerte. El pecado produce separación. Cristo fue hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque Jehová, el Padre, cargó en él, imputó en Cristo el pecado de todos nosotros. Cristo sufría en su cuerpo, llevaba en su cuerpo el pecado de cada pecador que ha existido, que existe y que existirá. Por eso Jesús sufrió esa muerte tan vergonzosa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús vino a morir por los pecados de todo el mundo. Y aquel hermoso versículo, creo que el más conocido de la palabra del Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Pablo: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Capta lo que Pablo dice? Dice que Cristo es la propiciación. El propiciatorio es lo que estaba encima del arca, que simbolizaba la misericordia de Dios. Dios hizo propiciación. Dios hizo un regalo para todos los hombres. Dice Pablo: no solamente para nosotros, sino también por los de todo el mundo, creyentes y no creyentes. Dice Juan 1:29, al siguiente día Juan
vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros leemos Romanos 6:23, podemos encontrar dos patrones o dos amos que podemos deducir de la lectura. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los seres humanos que estamos imbuidos, metidos en el pecado, trabajamos para el Señor pecado. Y este nos paga el salario que todos merecemos. El salario del Señor pecado es la muerte. Jesús trabajó para el Señor justicia, viviendo una vida sin pecado. Y sin embargo, se le pagó el salario del Señor pecado. Es decir, a Cristo se le dio la muerte. Cuando Jesús exclamó en la cruz: consumado es, Jesús había confeccionado, había tejido un manto perfecto de justicia para toda persona del planeta Tierra. En la cruz del Calvario, Jesús pagó el precio de la redención de la raza humana. El pecado de cada hijo e hijo de Adán, la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma inocente y divina del Redentor del mundo. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres, y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Terminaré poniendo una pequeña ilustración de un banco. Jesús pagó el precio que compró la salvación para cada persona que ha vivido en el planeta. Jesús compró la salvación. Él depositó suficientes méritos con su sacrificio en el banco celestial para salvar a cada pecador. Jesús pagó el precio por todos los pecados que se han cometido, se cometen y se han de cometer. La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. Y en ese momento se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora del Hijo de Dios. Finalmente termino con esta pregunta: ¿cuándo finalmente recibimos el manto espiritual? Recuerda lo que dijimos al principio, que en el cielo lo que es literal y espiritual se unirán. ¿Cuándo recibimos el manto espiritual? Veamos Gálatas 3, 26 y 27. Hay una declaración paulina muy hermosa. Dice Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuándo recibimos el manto espiritual? Lo recibimos cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos o revestidos. Pero ¿qué en cuanto al manto literal, al manto final de luz? Recibimos el manto espiritual ahora, cuando somos bautizados, cuando hacemos una profesión de fe en Jesús. En ese momento recibimos el manto espiritual, pero recibiremos el manto literal de luz cuando Jesús venga en
el cielo. Cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a ir a nuestro último versículo, Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Dice, vestidos de ropas blancas, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estimado hermano, estimado amigo, el único requisito para recibir el manto literal de luz es recibir ahora a Cristo en tu corazón, es recibir primeramente el manto espiritual que recibimos cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias porque cuando el hombre pecó, tú, Señor, diste una alternativa. Tú dijiste, muera el inocente por el hombre culpable. Dadle otra oportunidad. Gracias porque tu palabra nos enseña de que finalmente un día tendremos tanto el manto espiritual como también esa cobertura gloriosa, literal, ese manto que tendrán los redimidos. Mientras estamos en esta tierra, ayúdanos a apropiarnos de los méritos de Cristo para tener la justicia divina en nuestros corazones. Jehová, justicia nuestra. En el nombre de Jesús, amén.